que llegaron ahora sí que fueron los que gracias a estos descubrimientos tenemos ahora sí que lo que conocemos actualmente, lo que se conoce de la biología molecular y lo que se conoce de la genética. Actualmente muchas de las técnicas de biología molecular ya se están aplicando a la parte de la genética, precisamente genética molecular. Y como les digo, todas están relacionadas. La genética usa los conocimientos que se desarrollan mediante técnicas de biología molecular, y al igual que aplica técnicas de biología molecular para rastrear cómo los genes se transmiten ahora sí que de una generación a otra, o si en un individuo está la presencia o ausencia de algún gen que pudiera estar relacionado con la aparición de alguna enfermedad. Entonces, la historia de la genética como tal comienza con las publicaciones del trabajo de Mendel. Con los trabajos de Mendel es en lo que comienza la genética como tal. Aquí rápida, nada más lo vamos a ver de forma rápida, ya posteriormente lo vamos a ver a más detalle. Más que nada, la genética inicia con los resultados de los experimentos de Mendel en 1866. Mendel trabajó con una planta, Piscium sativum, que es una especie de chícharo o guisante. Y la ventaja es que él contaba con varias, ahora sí que con variedades de esa planta que tenían características diferentes y que además pues eran visibles a simple vista. Por ejemplo, las características de la semilla, que tenían semillas amarillas, semillas verdes, semillas redondas o semillas rugosas, la vaina, las flores, por ejemplo, los colores de las flores, o la longitud del tallo, si eran plantas altas o plantas enanas. Entonces, él lo que hizo fue hacer cruzas entre estas plantas de estas diferentes variedades y observaba las características que obtenía en las siguientes generaciones. A partir de estos experimentos, él o propone los 4 principios de Mendel, en los cuales se basa lo que es la genética mendeliana. Él todavía no conocía, en ese tiempo no se conocía lo que era un gen, él nada más lo denominó factor, que existían factores que eran los responsables de esas características y que esos factores venían en parejas, es decir, teníamos para una característica en particular 2 factores que daban para esa característica. Estos genes vienen en parejas y uno de ellos lo recibimos de nuestro padre y el otro de nuestra madre. Él propone lo que es el término de dominancia y recesividad, en la cual, como tenemos para una característica 2 genes, es decir, 2 genes diferentes que codifican para la misma característica, uno va a dominar sobre el otro. Entonces, el que domina es el que se expresa, el que se va a ver reflejado en el fenotipo, y el recesivo se queda apagado. Entonces vamos a tener aquí lo de dominancia y recesividad cuando tenemos 2 genes que codifican para la misma característica. En el caso de la segregación, cada uno de estos factores, que él los llamaba así, de los factores, al momento de que se generan los gametos, cada uno de estos factores se va a segregar de forma independiente y es completamente al azar. Entonces, uno se va a uno de los gametos y el otro se va al otro. Entonces, en este caso, cuando se generan los gametos, cada uno de estos factores se segregan de forma independiente y sobre todo de forma aleatoria. Entonces, no sabemos en cuál va a quedar cada uno de esos factores. Y el cuarto postulado es la de transmisión independiente, en la cual los factores que codifican o que dan una característica en particular, por ejemplo, el color de la semilla, se transmiten de forma independiente que los que dan la característica, por ejemplo, para el color de las flores. Entonces, no quiere decir que a fuerzas que tengamos semillas amarillas vamos a tener flores moradas, sino que esa transmisión es completamente independiente y la transmisión también es al azar. Cada uno de esos factores se transmite de forma independiente y completamente al azar. Eso surge de los experimentos de Mendel. Como les digo, más adelante lo vamos a retomar. Posteriormente, en los 1900, se redescubre el trabajo de Mendel. El trabajo de Mendel permaneció no oculto, sino que no se le dio importancia durante todos estos años, hasta que surge lo que es la teoría, se redescubre el trabajo de Mendel y se relaciona con la teoría de los cromosomas.
Y ahora sí, ligando los trabajos, los resultados del trabajo de Mendel con la teoría de los cromosomas, se propone cómo se heredan esas características, cómo se transmiten esas características a la siguiente generación. No es hasta 1950 cuando comienza lo que es la era de la genética molecular. Y esto, ahora sí que todo esto comienza con la propuesta de la estructura de la molécula de ADN. Sin embargo, pues primero se tenía que identificar que el ADN es la molécula que se encarga de la transmisión de la información, es la que almacena la información. Y para esto se llevó a cabo lo que es el experimento de Griffith. El experimento de Griffith permitió identificar que existe un principio transformante que es capaz de modificar a las células. Él trabajó con cepas de Streptococcus pneumoniae, que ocasiona neumonía, y trabajó con dos cepas diferentes, lo que viene siendo una cepa virulenta, que ocasionaba la enfermedad y mataba a los ratones, es decir, ocasionaba neumonía y mataba a los ratones, y con una cepa no virulenta, que al inocular a los ratones, estos no desarrollaban la enfermedad. Entonces, él trabajó con estas dos cepas y ahora sí que se le ocurrió conocer o quería saber qué pasaba si mezclaba a las dos cepas. Sobre todo lo que hizo fue tratar a las células virulentas, a la cepa virulenta, perdón, les dio un tratamiento térmico. Esto con la finalidad de inactivar a las células, es decir, darles ahora sí que muerte por calor. Las células ya no eran viables, sin embargo, quedaba todos los restos celulares en el medio. Y estos restos celulares fue lo que les inoculaba a los ratones y veía que los ratones no desarrollaban la enfermedad. Entonces, las células ya no eran viables para desarrollar la enfermedad. Entonces, lo que se le ocurrió fue mezclar estos restos celulares con las células no virulentas, con células que no eran virulentas. Estas sí eran viables, eran células vivas. Entonces, lo que hizo fue estos extractos celulares los mezcló con células no virulentas y estas células virulentas las puso a crecer. Posteriormente, este medio de cultivo ahora sí que tomó una muestra e inoculó a los ratones. ¿Y qué fue lo que observó? Que el ratón se moría. Los ratones se morían. Entonces, con el resultado de este experimento, él propone que existe un factor, no sabe cuál, hay un principio que él le denomina principio transformante, pero no sabe a qué se debe. Él dice que hay algo en el medio de cultivo que es capaz de transformar a las células no virulentas en células virulentas, en células que pueden ocasionar la enfermedad. Posteriormente, Avery, MacLeod y McCarthy retoman los experimentos de Griffith y tratan de buscar precisamente cuál es ese principio transformante, cuál es el responsable, quién es el responsable de ese principio transformante. Y en 1944, pues ellos descubren que es el ADN, demuestran que ese principio transformante del que hablaba Griffith era el ADN y no las proteínas. En esa época ahora sí que estaban muy de moda las proteínas y se creía que las proteínas eran las que almacenaban la información y eran las que la transmitían a la siguiente generación. Más que nada por la versatilidad de las funciones que realizan las proteínas y que están presentes en grandes cantidades en el organismo. Entonces, demostraron que realmente el principio transformante era el ADN y no las proteínas. ¿Y cómo lo hicieron? Trabajaron igual con la misma cepa que trabajó Griffith, la cepa virulenta, y nuevamente inactivaron las células por calor. Nada más que antes de inocularla a los ratones y de mezclarla sobre todo con las células no virulentas, lo que hicieron fue ir purificando, fueron quitando compuestos de la mezcla. Lo primero que hicieron una vez ya que inactivaron las células, el extracto, lo que obtuvieron, lo primero que hicieron fue tratarlo para eliminar los carbohidratos y los lípidos y únicamente dejar las proteínas. Entonces, lo que hicieron fue eliminar carbohidratos y lípidos y únicamente dejaron las proteínas. Y este extracto fue el que se puso en contacto con las células no virulentas y
ahora sí que se pusieron a crecer en el medio de cultivo y posteriormente inocularon estas células a los ratones y veían que los ratones morían, que sí existía transformación. Entonces quiere decir que los carbohidratos y los lípidos no eran los responsables. Ahora, luego vieron, bueno, vamos a ver si son realmente las proteínas las responsables de esa transformación. Hicieron un tratamiento con proteasas, de esta solución la trataron con proteasas. Las proteasas son enzimas que degradan proteínas y al momento de tratar esta solución con las proteasas, pues las proteínas se van a degradar. Nuevamente esta solución se puso en contacto con las células no virulentas y observaban que sí se producía transformación todavía. Entonces con esto quedan descartadas las proteínas, porque ya no hay proteínas y aún sigue habiendo transformación. Bueno, ya lo único que les quedaba eran los ácidos nucleicos, el ARN y el ADN. Entonces probaron, bueno, vamos a ver si es el ARN el responsable. Entonces trataron con ribonucleasas, el, el, ahora sí que el extracto, y estas enzimas, las ribonucleasas, se encargan de degradar al ARN. Son enzimas que degradan los ácidos nucleicos, principalmente el ARN. Entonces, este extracto de aquí ya no tiene ARN, ya lo único que queda es el ADN. Entonces, volvieron a poner en contacto a las células no virulentas y observaron que se producía transformación. Entonces, ya lo único que quedaba como opción, pues, era el ADN. Dijeron, bueno, vamos a tratar el extracto con desoxirribonucleasas, que son enzimas que degradan al ADN, cortan la cadena, y lo volvieron a poner en el medio de cultivo. Entonces, aquí ya observaron que no se produce transformación. Entonces, con este experimento, con esta serie de experimentos, ellos demostraron que el ADN era el responsable de la transformación. Era la molécula responsable y no las proteínas. Era ese principio transformante del que hablaba Griffith. Entonces no fue sino hasta 1953 cuando ya se propone la estructura del ADN y como les digo, a partir de este descubrimiento de cómo está organizada la molécula de ADN, es cuando se da todo el desarrollo de la biología molecular. Ya se pueden explicar realmente cómo se llevan a cabo los mecanismos o los procesos de replicación, transcripción y traducción y cómo se da ese flujo de información cuando ya se propone la estructura de la doble cadena del ADN. Esta fue propuesta por James Watson y Francis Crick, utilizando más que nada ahora sí que los conocimientos que ya se tenían. Principalmente se basaron en los experimentos de Chargaff, que él fue el que se encargó de determinar cómo estaban unidas las bases, el principio de la teoría de complementariedad de bases, adenina, timina, guanina y citosina, y también utilizando la micrografía de difracción de rayos X que obtuvo Rosalind Franklin. Esta imagen fue la que les dio la clave de la estructura helicoidal del ADN. Esta imagen que se muestra en forma de cruz, precisamente representa que la molécula tiene una estructura helicoidal y la periodicidad indica que son dos cadenas que se están repitiendo, son dos cadenas repetidas. Entonces, con esta información, ellos proponen su modelo, el modelo de Watson y Crick, en la cual se presenta la molécula de ADN como dos cadenas, es una hélice formada por dos cadenas, en la cual la parte externa es un esqueleto de azúcar y fosfato y en la parte interna están las bases nitrogenadas. Y con este descubrimiento, pues les digo que se da el boom, el desarrollo de la biología molecular como tal. Disculpe, Y, doctora, uh-huh. En la imagen anterior, la que era del medio, ¿cómo se llamaba el descubrimiento? ¿Esta de aquí? ¿Lo de la hélice? Ajá, sí. Es una micrografía de difracción de rayos X. Ok. ¿Y quién la descubrió? Rosalind Franklin. Ok, gracias. De nada. De hecho, a James Watson y Francis Crick le dieron el premio Nobel sin incluir a Rosalind Franklin. Ya posteriormente ya se le da el crédito a ella y ya se le dio, ahora sí que se le dio el crédito por el descubrimiento también de la molécula de ADN, de la estructura de la molécula de ADN. Doctora, ¿es que se da el desarrollo de la biología molecular? Ajá.
Sí, ya cuando ahora sí que se propone, se muestra lo que es la estructura del ADN, la doble cadena, ahí es cuando ya se da ahora sí que un avance impresionante en las cuestiones moleculares, a Ok, partir gracias. de ese descubrimiento. De nada. Disculpe, nada más para preguntarle algo. ¿No va a grabar las sesiones de Zoom que tengamos? No, ahorita no las voy a grabar. Gracias. De nada. Y bueno, ya en este caso como les digo, se desarrolla todo a partir de lo que es el descubrimiento de la estructura del ADN. Se da el avance significativo en las cuestiones moleculares. Ya se empieza a comprender cómo se da la expresión de los genes, cómo está regulada esa expresión, e incluso se empieza a determinar cómo se lleva a cabo ese flujo de la información, lo que viene siendo el dogma de la biología molecular. Este se desarrolla una vez que se conoce la estructura de la molécula de ADN. Igual se propone la estructura del ARN y se da la propuesta de que debe de existir una molécula intermedia, que en este caso es el ARN, en estos procesos de transcripción y de traducción. El desarrollo de la tecnología del ADN recombinante, la clonación de ADN, y comienzan a desarrollarse todas estas técnicas. Aquí, por ejemplo, les presento a la oveja Dolly, que es el primer organismo clonado. Se da lo que es la clonación de organismos como tal, pero también la clonación de secuencias de ADN. El descubrimiento de las enzimas de restricción, que se utilizan precisamente para diseñar este tipo de vectores, que van a permitir clonar a pequeños fragmentos de ADN. Estos son vectores de clonación que se utilizan precisamente para clonar fragmentos de ADN, para introducir un fragmento de ADN que se generen múltiples copias, e incluso estos fragmentos de ADN se pueden introducir a organismos diferentes. Por ejemplo, se puede clonar un gen humano y pasar ese gen a una planta, por ejemplo, o a una bacteria. Entonces ya comienza todo lo que es la era del ADN recombinante. Se desarrolla la tecnología del ADN recombinante y se empiezan a generar este tipo de descubrimientos, que ya es posible clonar a un organismo. En 1997 se da ahora sí que el reporte de la clonación del primer organismo, en este caso la oveja Dolly. Y también comienza la aplicación ahora sí que de la genómica. Se desarrollan las ciencias ómicas, lo que es la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. La genómica, como vimos, se encarga del estudio de los genomas, la transcriptómica del estudio de los transcriptomas, que es básicamente todos los RNAs que están presentes, sobre todo los RNAs mensajeros que están presentes en una condición determinada y en un tiempo determinado. Y la proteómica, que se encarga del estudio de las proteínas, de todas las proteínas que están presentes en esa condición. Y la metabolómica, que es ahora sí que todos los metabolitos que están presentes. En los 90s comienza lo que es el proyecto Genoma Humano, que más que nada el objetivo de este proyecto era obtener el genoma del humano. Se tardaron aproximadamente 10 años en completar el genoma. Actualmente ya con los secuenciadores que se tienen, el genoma se puede incluso tener en 3 días. El genoma humano se podría ya obtener la secuencia en 3 días, cuando anteriormente pues se tardaron casi 10 años en completarlo. Y pues comienza ahora sí la aplicación de ahora sí que de la genómica. El ya una vez conocer los genes, los genes con los que, ahora sí que con los que contamos, para qué funciona cada uno de estos genes, y buscar la aplicación, que ya es lo que, ahora sí que en la era en la que estamos, es precisamente la aplicación de esos conceptos. Aquí ya para terminar, les presento los organismos modelo que se utilizan sobre todo para pruebas de este tipo. En el caso de humanos, pues el que más se utiliza es el ratón, Mus musculus.
Por este lado tenemos E. coli, que es el organismo modelo para bacterias. Todo lo que se quiera probar en bacterias se hace en E. coli. Aquí tenemos es una levadura, Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que se utiliza para la elaboración de cerveza o la elaboración de pan. Es precisamente ese organismo el que se utiliza como modelo. Por acá tenemos el modelo en hongos. El modelo en hongos es Aspergillus niger, es el que se utiliza. Cualquier cosa que se quiera probar en hongos, se utiliza Aspergillus niger como modelo. En plantas tenemos Arabidopsis thaliana, es el organismo modelo. Para insectos, e incluso también para cuestiones de genes humanos, también se utiliza la mosca de la fruta. El nombre científico es Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta. Aquí se utiliza mucho para modelos de genes que están relacionados con el desarrollo embrionario. Ahí se descubrieron en la mosca de la fruta. El pez cebra es otro modelo de estudio. Es Danio rerio, el nombre científico. Es el pez cebra, o también en inglés se le denomina zebrafish. Actualmente se están utilizando también para genes, para función de genes humanos, el pez cebra. Y este de aquí es un nemátodo, es Caenorhabditis elegans. Es un modelo de estudio, es un nemátodo. Y más que nada este se utiliza lo están utilizando mucho para desarrollo y sistema nervioso. Cómo se desarrolla el sistema nervioso en el nemátodo y se puede extrapolar a otros organismos. Entonces, estos son algunos organismos, son los organismos modelo que más se utilizan. Se utiliza el ratón, también se puede utilizar por ejemplo, utilizan mucho la rata, pero el que más se utiliza es el ratón como organismo modelo. Y ahora sí que lo que se quiera probar, se prueba primero en estos organismos porque de ellos ya se conoce su genoma y ya también se conoce la función de muchos genes. Por eso se utilizan como organismos modelos, porque ya se tiene mucha información sobre ellos. Y pues es más fácil primero probar en un organismo modelo y posteriormente ya trasladarlo al organismo en cuestión. Por ejemplo, en el caso de los humanos, se prueban primero en ratones y ya posteriormente se hace la prueba con humanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, nada más es que le entendí hemátodo, pero es nemátodo, ¿verdad? Es nemátodo. ¿Con N? Sí, con N. Con N, okay. Nemátodo. Aquí lo escribo. Gracias, doctora. Nemátodo. Y bueno, si no hay preguntas, aquí terminamos por el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Muchísimas Doctora, gracias. De nada, ¿qué pasó? Gracias. el tema nada más de mañana, si me puede decir para